Las personas que impulsan proyectos de participación infantil es porque piensan, entre otras cosas importantes también, que la participación infantil en proyectos de ese tipo es una forma, yo diría, no única, pero sí insustituible para eso que ahora tanto se habla, que es la formación para la ciudadanía. Es decir, no es posible formar a futuros ciudadanos democráticos, participativos, etcétera, si no es a través de la participación. Y además, yo estoy convencido de que el haber participado como niño en experiencias de este tipo, luego se tiene que notar de alguna manera. Es decir, que las personas son un poco diferentes, y por eso te ponía a ti como ejemplo, ¿no? Yo estoy empeñado en demostrar en un proyecto que estamos desarrollando desde hace un par de años y que el año que viene tendremos que ofrecer ya resultados, en demostrar que la vivencia de experiencias participativas intensas y un poco continuadas durante la infancia, eso marca trayectorias participativas diferentes para los sujetos que han tomado parte en ellas. Cuando se desarrollan ese tipo de actividades y de experiencias, yo creo que se parte siempre de la base de que las cosas funcionan mejor a partir de la participación. Es decir, los niños tienen que participar en todos los ámbitos, procesos en los que están implicados, no solo porque así se van a formar como mejores ciudadanos, sino porque aquellos ámbitos y aquellos procesos van a funcionar mucho mejor. Es decir, que si las escuelas tienen que ser participativas, no es solo para formar para la ciudadanía, es porque partimos del supuesto, que también habría que demostrar, pero partimos del supuesto de que aquellas escuelas van a funcionar mejor como escuelas en cualquier ámbito, es decir, que van a producir más éxito escolar, que se van a aprender mejor las matemáticas, etcétera, etcétera. Si no se demuestra eso, la participación queda deslegitimada. Es decir, una familia participativa en la que los niños puedan opinar, etcétera, pues va a funcionar mejor como familia que una que no lo sea. Una escuela, un centro de tiempo libre, una ciudad, que esta es la hipótesis de Tonucci, ¿no? Una ciudad en la que los niños puedan participar efectivamente, pues va a ser una ciudad mejor, no solamente para los niños, sino va a ser una ciudad mejor para todos los demás, ¿no? Comparto absolutamente el que este tipo de ocio y además la participación especialmente marca diferencias entre las personas. Yo lo he podido constatar pues desde pequeño porque he participado en distintas organizaciones, en mi caso en el entorno de los Boy Scouts y demás, y sé que eso tan manido en ocasiones, o a veces yo creo que poco respetado, que es la formación, la educación no formal o extraescolar, etcétera, repercute sobre las personas a veces más y mejor que la formal y la puramente académica, ¿no? Yo en el colegio aprendí muchas matemáticas y analizar frases y geografía y muchas otras cosas, pero la verdad es que a relacionarme, a satisfacer muchas necesidades que tiene el ser humano, y ahora me explicaré en concreto, es algo que conseguí fuera de ese entorno, fuera del entorno escolar, ¿no? Entonces creo que no está suficientemente valorado todo lo que es la formación extraescolar que da lugar a la participación y que da lugar a formas de ocio que yo creo que responden más a las inquietudes del ser humano que otras formas de ocio. Creo que el ocio hoy de los adolescentes y de los preadolescentes es fundamentalmente digital, y esto se puede cuantificar. Es decir, si nos fijamos en el número de horas que los adolescentes y preadolescentes reconocen pasar conectados a Internet después de clase, todos los días, solo si cogemos las horas que pasan en Twenty cada semana, lo sumamos a las horas que pasan jugando con videojuegos en videoconsolas portátiles o en el ordenador, el tiempo que dedican a utilizar otras nuevas tecnologías, los smartphones, los teléfonos móviles, etcétera, nos daremos cuenta de que el número de horas semanales que se dedican al ocio digital
es, por supuesto, superior al número de horas que se dedican a cualquier otra cosa relacionada con el ocio, ¿no? Es decir, pasan mucho más tiempo conectados a Internet que jugando al fútbol. Pasan mucho tiempo conectados a Internet que en el campo. Pasan mucho más tiempo conectados a Internet que haciendo cualquier otra cosa. Es que tenemos un 95, 96, 97 y por dejar un pequeño margen de adolescentes de esas edades con perfiles en 20. Es que esos son los porcentajes. No está permitido que los menores de 14 años utilicen redes sociales. ¿Y qué? Los de 12 están en 20 y los de 13 también. A lo mejor no son el 98%, vale, son el 80%. Y según vas bajando, pues menos el 70, el 60. Pero es un ocio que está ahí, ¿no? Y que no podemos dejar de lado. Cuando se habla de esto, imagino que la mayoría de lo que nos preguntamos es si es positivo o no. El ocio digital, y por defecto la mayoría de la gente dirá el ocio digital no es positivo porque quita a lo mejor tiempo para dedicar a otras cosas. Yo creo que sí es positivo y básicamente positivo por lo que voy a explicar, pero llegará a ser nocivo en el momento en el que impida otras actividades de ocio. Mientras no impida otras actividades de ocio, va a ser muy difícil considerarlo una forma de ocio negativa, ¿no? Porque responde a necesidades básicas del adolescente. Por concluir, creo que debemos centrarnos también, o debemos prestar más atención de la que prestamos tal vez al ocio digital, y creo que no debemos partir de una idea preconcebida que creo que existe de que el ocio digital es sistemáticamente negativo. No. El ocio digital será negativo si evita otras formas de ocio. Si no, no solo no podemos decir que es negativo, sino que yo diría, y lo digo trabajando en una organización que se dedica a proteger a los menores de lo que les pase en las redes sociales cuando es negativo, es absolutamente positivo para ellos estar relacionándose en un entorno de redes sociales, respetando 2 o 3 normas de seguridad. El ocio está en el centro. El ocio es el eje de todo lo que queremos hacer, el ocio familiar en concreto, incluido por tanto el ocio infantil. Y hay 4 características que le están influyendo fundamentalmente. Una es el medio ambiente. Y por medio ambiente os diría que el tiempo, el espacio y el ámbito educativo, formal, no formal, informal. Ese sería un primer ámbito de influencia. Un segundo ámbito de influencia, evidentemente, es la población. Segundo, bueno, os digo los 4 elementos. El tercer elemento es la organización de las relaciones. Y el cuarto elemento sería la tecnología, pero que nosotros en didáctica, tecnología, no solo hacemos alusión a las TIAC, sino que también le llamamos tecnología a los proyectos y a los programas. En ese sentido lo englobamos, ¿vale? Entonces, medio ambiente, organización de las relaciones, la población y la tecnología, digamos que son 4 vértices de ese concéntrico, de ese centro que es el ocio familiar, el ocio infantil, y que como están conectados uno con los otros, lo que afecta a un elemento va a afectar a los otros 3. Y ese es el resultado que luego tenemos nosotros precisamente en la infancia, ¿no? A mí la primera conclusión que me viene a la cabeza es que el ocio educativo infantil, si no es participativo, no es ocio, o al menos no es ocio educativo. Es imposible una actividad que, como se ha explicado esta mañana en los estudios, que estaba hablando de una actividad libre y voluntaria, sin la faceta de la participación, difícilmente esto se pueda dar, ¿no? Pero muchas veces la participación la entendemos en el debate, en la reflexión, en el decir cosas, en el opinar, en el de decir, en el de querer, expresarse, ¿no? Y a mí me parece un aspecto, a mí, al que me resulta como más motivador de lo que habéis explicado, es precisamente la posibilidad de llevar esa participación a la práctica. O sea, no solamente decimos y nos ponemos de acuerdo en que nos parece estupendo tener un refugio en el campo, sino que vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo y lo vamos a construir. No vamos a exigirle al municipio, a la dirección de la escuela, a papá y mamá, que tenemos derecho a... No, que también, si hace falta, pues se exige. Pero a mí lo que me parece más importante y más relevante de este proceso y esta metodología que habéis explicado es el hecho de que queremos algo
y nos vamos a remangar, nos vamos a levantar a las 7 de la mañana, como decía Sonia, en plenas vacaciones, y nos vamos a poner a hacerlo. Cuando hablamos de juego y hablamos de ocio, de tiempo libre, actividades de tiempo libre, actividades lúdicas, por lo tanto, ¿no? Estamos hablando de dos cosas a la vez, yo creo, ¿no? Estamos hablando de las actividades de juego y estamos hablando de la actitud lúdica, que son dos cosas cuando diferentes. Hablamos de ocio, educación y tiempo libre y hablamos de juego, ese placer está muy vinculado al esfuerzo de acabar una obra de sueño de un albergue como el que han levantado estos chicos y estas chicas, ¿no? Al esfuerzo de acabar un puzzle, al esfuerzo de acabar una partida de parchís que está siendo de lo más aburrida, al esfuerzo de acabar una torre que si se cae o no se cae, al esfuerzo con 6 meses de poner un cuadrado en un cuadrado y estarte 5 minutos hasta que aquella pieza cae, que parece que no pueda caer nunca, ¿no? Y es ese esfuerzo el que produce el placer y la satisfacción. Yo creo que eso es muy importante. Y por eso cuando los niños y los adultos nos divertimos, nos sentimos satisfechos, prolongamos ese trabajo durante tiempo, prolongamos esa actividad, podemos prolongar nuestra concentración y nuestra atención, porque no nos está costando esfuerzo, nos lo estamos pasando tan bien que el esfuerzo no se nota, no nos cansa. Estoy harto de decirle a mis alumnos que la metodología lúdica es la mejor que hay. Personalmente, en mi opinión, ¿no? Y en esa cabe perfectamente lo que es la creatividad del alumno. O sea, potenciar la creatividad a través de la metodología. La escuela revolucionada porque venía una visita internacional, ¿no? Entonces todos los niños habían preparado cosas para enseñarnos, ¿no? Bueno, fuimos pasando aula por aula. En todas las aulas había preparado algo diferente. En una de ellas, eran niños de 5 o 6 añitos, se habían disfrazado con unas máscaras de lobos y nos cantaron una canción de los lobos, ¿no? Eran 25 niños y habían 25 máscaras diferentes. Yo no digo que fuera la primera vez que lo veía, pero casi. Yo estoy acostumbrada a ir a escuelas y encontrarme que las tapas de los álbumes son todas iguales. Y los disfraces de carnaval son todos iguales. Y cuando los niños llegan a 10 años y llegan a la primaria, nos quejamos de que es que no son creativos. Las guerras es conseguir que todo lo que es formación en el uso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información, la comunicación, etcétera, esté en las aulas. Y sin embargo, esto, que es algo a lo que los niños, a lo que los adolescentes y preadolescentes le están dedicando horas todos los días, no está incluido en el currículo escolar, ¿no? Es decir, no se da en los colegios. Tenemos que ir a organizaciones de protección de la infancia, Guardia Civil, empresas de nuevas tecnologías, policía, a dar formación en los colegios a los alumnos y a los profesores, porque esto no está incluido, ¿no?